Lucas capítulo 2, donde tuvimos la lectura devocional. Quiero que leamos nuevamente, yo lo haré y ustedes lo siguen con la vista, el verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice la palabra que las nuevas que el ángel les dio eran nuevas de gran gozo. Podemos y debemos celebrar la Navidad con gozo. Amado Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias porque tenemos tu palabra, gracias porque en este mes especial recordamos el nacimiento de tu Hijo. Y ahora, Señor, en tus manos ponemos este tiempo en que exponemos la Biblia para que tú nos ayudes con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre que llega este mes, cuando ya está agonizando el presente año, la Navidad nos llama a la celebración gozosa. Y una vez más vemos la gran diferencia entre la celebración de las personas que no conocen a Dios y aquellos que le conocemos. Para el incrédulo, la Navidad no pasa de ser un tiempo de placer no distinto de otros, donde abundan las comidas, las bebidas y en exceso. Es una celebración vacía, superficial, donde pueden experimentar alegría, pero de ahí no pasa. Y es realmente asombroso cómo mucha gente que hoy celebra la Navidad no tiene la más mínima idea acerca de lo que se trata la Navidad. Para nosotros es un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo de adoración, donde nos tomamos muy en serio el significado del nacimiento de Jesús. Y cuando miramos el verso 10, dice que es una buena noticia. Dice que son nuevas. ¿Y de qué? No de un gozo simple, sino de un gozo abundante. Y la razón está en el verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tenemos gozo hoy. Podemos experimentar ese gozo abundantemente porque nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos un Salvador. No solo Cristo es el Salvador del mundo, sino que es mi Salvador y tu Salvador. Amén. Dios permita que todos los que estamos aquí en esta mañana podamos decir exactamente lo mismo. Nació mi Salvador. Nació para morir por mis pecados. Y esa es razón poderosa para experimentar gozo. La Biblia dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 16, que debemos estar ¿qué? Siempre gozosos. Dice en el 17, orad sin cesar. Tengan la oración como un estilo de vida. Pero en el 16 dice, tengan también el gozo como un estilo de vida, siempre gozoso. Siempre gozoso. Es posible gracias a que Jesucristo es nuestro Salvador. Nuestros pecados han sido perdonados. Sabemos ahora a dónde vamos y con quién vamos. Piense por un momento la triste condición de aquellas personas que viven sin Jesús. Sobre ellos está el peso de su culpa, de sus pecados, y la consecuencia de los mismos. La paga por el pecado es muerte. No sé cómo las personas pueden vivir de espaldas a Dios. Qué bueno es saber que el Señor nos ha perdonado y podemos gozarnos, porque junto con el regalo de la salvación, la Biblia habla del fruto del Espíritu, y dentro de ese fruto
uno de los componentes es el gozo. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 22, amor, gozo. Tenemos gozo porque tenemos a Jesús. El Señor Jesucristo, al final de su ministerio, pide en su oración conocida como la oración intercesora en Juan capítulo 17, verso 13, algo que sin duda él consideraba de importancia capital. Juan capítulo 17, verso 13, dice la palabra: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Por eso no debemos extrañarnos que el ángel aquella noche memorable dijera: os doy nuevas de gran gozo por la salvación que Jesucristo vino a realizar. Y con Cristo, con la salvación que nos ha sido otorgada, tenemos, hermanos, a nuestra disposición razones suficientes para vivir en gozo abundante. Antes me gustaría definir qué queremos expresar cuando hablamos de gozo. Mucha gente tiene el concepto que la alegría y el gozo es lo mismo. Y no es así. La alegría puede producirse por una experiencia agradable, placentera. Depende mucho de lo que nos ocurre. Una buena noticia, un beneficio inesperado, el concluir una obra con éxito, celebrar una fiesta, una experiencia amorosa, etcétera, etcétera. Todas estas cosas pueden producir alegría. Pero bueno, a repetir, es algo que depende de lo que nos ocurre, de las circunstancias. El gozo produce placer, pero es más estable, más profundo que la alegría. Puede haber alegría sin gozo, indudablemente. Pero donde está el gozo, hay alegría. No siempre, repito, el que tiene alegría o está alegre necesariamente es resultado del gozo. Acuérdense, como ya dijimos, que es fruto de la obra de Dios en nuestra vida. En Gálatas 5 aclara que es fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. No siempre se exterioriza tan visible como la alegría. Suele ser más sereno, suele ser más profundo. La Escritura nos presenta el gozo unido, por ejemplo, a la paz. En Romanos capítulo 14, la palabra de Dios dice en el verso 17, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz y gozo en el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 15, verso 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Y como ya mencionamos en Gálatas capítulo 5, amor, gozo. Y después viene ¿qué? La paz. O sea, suelen venir juntos. Podemos tener gozo porque tenemos paz. Y tenemos paz porque hemos sido perdonados. Romanos capítulo 5 lo dice claramente. Hemos sido justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando estábamos sin Cristo, éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, siendo aún sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Después que reconocimos nuestra condición perdida, que nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos justificados, tenemos paz, paz, paz bendita. Y ese es el meollo del Evangelio. Dice Romanos capítulo 5 que el Evangelio es poder de Dios. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es una buena noticia que nos lleva a experimentar la salvación de Dios. Y cuando profundizamos
en lo que significa la salvación, nos lleva a pensar en más y más razones para gozarnos. Primero, porque fuimos salvos de la condenación, del juicio condenatorio de Dios. La palabra dice en Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Piénsalo, ya no eres condenado. El destino de tu vida cambió. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable. En segundo lugar, no solo nos salva de la condenación del pecado, sino que además el Señor nos ha librado de la esclavitud del mismo. En Romanos capítulo 6, dice la palabra en el verso 17 y 18, Romanos capítulo 6, 17 y 18, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vivíamos como esclavos, muertos espiritualmente, atados a nuestras pasiones y deseos carnales. No teníamos otra opción que seguir la corriente de este mundo, dejarnos llevar por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No podíamos decir que no al pecado. Cuando Cristo nos salvó, por primera vez podríamos decir que no al pecado. Podíamos tomar otro camino. El Señor nos liberó. Pecamos, sí, pero no estamos obligados a hacerlo. No tenemos por qué hacerlo. El Señor nos ha dado la posibilidad de vivir como personas libres. Ahora sigamos pensando, sigamos explorando las profundidades de la salvación que tenemos en Cristo. La muerte. La paga por el pecado es muerte. Usted no le teme a la muerte, o no es esclavo de la muerte, porque tiene a Jesucristo. Pero indudablemente que las personas que no tienen a Cristo tienen toda razón para tener temor a morir. La palabra nos dice que hemos sido salvos del temor a la muerte. Por favor, miremos lo que dice la palabra en Hebreos, en el capítulo 2, verso 14 y verso 15. Dice la Biblia: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a morir, seguro, a no ser que Cristo venga antes por su iglesia. Pero como pecadores tenemos que morir. Pero cuando miramos lo que es la muerte para nosotros, ojo, todo cambia. Porque la muerte es una puerta que nos lleva a la eternidad con nuestro Dios, donde estaremos para siempre con Él, disfrutando de su presencia, porque lo mejor del cielo será que estaremos con el Señor. Y que ya no estaremos sujetos a todas estas debilidades, fragilidades, dolores por todas partes, sufrimientos o razones para sufrir por doquier. Y la Biblia dice que un día todas esas cosas van a acabar. ¡Qué esperanza! ¡Qué gloriosa esperanza! Y no solo la muerte, antes que llegue ese momento, el viaje, ¿verdad? Ese viaje que a veces se muestra tan difícil e incómodo y que muchos deciden atravesarlo solos. Hemos sido salvos, amados, de una vida sin sentido, de una vida insatisfactoria. Pues como decía el predicador de antaño, recuerdan, vanidad de vanidades.
Todo es vanidad. Así vive mucha gente hoy, esperando el próximo momento especial que les proporcione una especie de alegría, pero todo superficial, como un narcótico, ¿verdad? Como una droga que la gente toma para sentirse bien en un momento, pero después viene otra vez la condición vacía, miserable en la que viven muchas gentes. Yo nunca he predicado, y si usted me ha seguido los años que llevo aquí, falsas esperanzas. Nunca he dicho, y con el riesgo de ser tildado un profeta del desastre, pero siempre he dicho, la vida cristiana no es una promesa a una vida fácil. No podemos predicar eso porque estamos predicando una mentira. Yo no le puedo prometer a usted que si viene a Jesucristo va a tener un tour, ¿verdad? Un viaje fácil por un jardín lleno de olorosas rosas. No. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo maravilloso del viaje no es la ausencia de problemas, sino la presencia de aquel que nos acompaña en medio de nuestros problemas. Y es el único que puede dar significado a nuestra vida, el único que nos ayuda a vivir una vida con propósito, aquel que jamás nos va a abandonar por difícil que se muestre el camino. Él prometió que estaría con nosotros siempre, y por eso, y gracias a Él, hoy no tenemos que vivir esclavos del temor, esclavos de las ansiedades. La Biblia dice en Filipenses, en el capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 6 y verso 7, dice la palabra de nuestro Dios: por nada estéis afanosos. Cuando sientas afán, hay una solución. Ora. No te preocupes, dice la Biblia, ahora, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pastor, ¿por qué puedo orar? Por todo. Pastor, ¿por qué debo preocuparme? Por nada. Pero no, la solución está ahí. No es que vas a asumir una posición ahora estoica y decir, yo no voy a aguantar, no. Cuando vengan las preocupaciones y las tristezas, deposítalas en Jesús. Habla con Él. Ora a Él. No hay asunto acerca de nosotros que a Dios no le interese. Él escucha, dice la Biblia, que los ojos de Jehová están atentos a las oraciones de los justos. Por eso es que Pablo dice: estad siempre gozosos. Esas son las razones que tenemos. Aquel que ha descubierto lo grandioso de la salvación puede vivir con gozo. Miren todas estas implicaciones, todos estos motivos. El secreto está de estar en Cristo. La Biblia dice: os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido un Salvador. La salvación es una persona. El mensaje de la Navidad gira en torno a una persona. Hoy nosotros nos gozamos en Cristo. Ese es el secreto. No es conocer de Cristo. Tal vez usted está aquí y conoce de Cristo. Tal vez usted está aquí y conoce de Dios. No. Tienes una relación con Cristo. Es Cristo tu Salvador. Él es la piedra angular sobre la que descansa la fe. Él es el único que puede dar salvación. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso lo que una persona cree en cuanto a Cristo es lo que manifiesta si realmente su fe es una fe sana. Eso es lo que expone si una iglesia es realmente una iglesia bíblica o estamos ante una secta. Cualquier mensaje que venga de parte de Dios, analice su cristología. Pregúntese y pregúnteles a esas personas que creen acerca de Jesús. El Jesús bíblico, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, todo Dios y todo hombre. Solo así podía llenar los parámetros divinos para morir en la cruz por nosotros.
Por eso cuando usted escucha a esos mensajeros falsos y analiza lo que predican, es un ataque frontal contra la persona de Jesús. Tienen a un Jesús, pero no el Jesús de la Biblia. Por eso el diablo ataca tanto a Jesús. Lo atacó y lo sigue atacando. Yo no sé si usted sabe que durante esta semana hay un revuelo en internet por una serie blasfema que salió en Netflix, pintando a un Jesús depravado, que no es el Jesús de la Biblia. Ya se han recogido más de 2 millones de firmas para que cancele eso. La realidad es que Dios no necesita que nosotros lo defendamos, pero sí tenemos todo el derecho a expresar nuestro malestar. Yo mientras veía esta noticia, yo decía, ¿y por qué no se lo hacen a los musulmanes? Vaya, uno no quiere que se burlen de la fe de nadie, pero ellos, ¿por qué toman tan a la ligera a la persona de Jesús? Porque los cristianos no somos conocidos como personas violentas. Pero si eso que están haciendo con Jesús lo hubieran hecho, y de hecho creo que ya lo han hecho con Mahoma, y las consecuencias se han visto. Pero la realidad es que uno tiene que recordar que quien está detrás de todo eso es el mismo diablo. Yo de verdad siento compasión por esas personas, como dicen, ignorantes, ciegos, no saben con quién se están metiendo. Pero el Jesús que nosotros creemos no es ese, ni se parece en nada al que se presentan en muchas sectas y grupos. Por eso usted necesita leer la Biblia, y yo necesitamos conocer al Dios que amamos, y mientras más lo conozcamos, más razones tenemos para gozarnos. Y mientras más lo conozcamos, más familiar se nos hace su voz. Y cuando viene alguien con un mensaje distinto, ese no es mi Jesús. El Jesús en el cual creo es el Jesús santo, divino, que nació de una virgen. Un milagro, como dice la lección de la escuela dominical, el Espíritu de Dios vino sobre ella y creó vida en el vientre de María. Y ahí nació Jesús. Era fundamental que fuera hombre. Sí, hay gente que va a cuestionar, ha cuestionado y seguirá cuestionando el nacimiento virginal de Jesús. Y yo pienso, bueno, tendrían derecho a sostener semejantes conceptos o semejantes críticas a la historia de la Biblia. Tendrían razón si Jesús no hubiese tenido la vida que tuvo. El nacimiento virginal no lo podemos explicar porque es un milagro. Sencillamente lo que la Biblia nos dice en palabras es lo que vimos hoy en la mañana, cuando dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es sencillamente el anuncio de un milagro. No hay explicación. Entiendo que la gente sin Cristo no puede percibir las cosas que son de Dios, porque para él son locuras. Pero el gran argumento a favor de este milagro es la vida de Jesús, como él vivió. Una vida única. Solo tenemos que dar tiempo para leer los registros de la vida de Jesús y decir: estamos ante alguien único. Su vida, su nacimiento fue único, su vida fue única, sus milagros extraordinarios, sus palabras. Llegó a este mundo para marcar una huella única. Ahora, no solo cómo vivió, sino cómo murió y resucitó.
su muerte y resurrección validaron el mensaje que él estuvo predicando. Claramente dijo que era Dios, que era el Hijo de Dios, que era el Salvador del mundo. Si Jesús no se hubiese levantado entre los muertos, habría quedado como el impostor más grande de la historia. Porque aunque algunos desconocedores de la Biblia dicen que él nunca dijo que era Dios, yo no sé qué Biblia leen ellos. Porque yo en esta Biblia que uso de estudio, el domingo pasado a los jóvenes, casi que me fui de la lección porque les estuve compartiendo. Solamente les voy a dar un pequeño ejemplo. Usted vea una cantidad de garabatos aquí. Perdone si hay alguien que dice que la Biblia no se puede escribir. Yo sí la escribo. Todos esos son versículos que prueban que Jesús declaró que Él es Dios y hizo obras que solo Dios podía hacer. Al levantarse entre los muertos, demostró que era quien dijo que era. Aunque fue un buen maestro, un gran ejemplo, un profeta, no existen esas tres cosas como opción para desecharlo como un salvador y decir solo fue un gran ejemplo. No. ¿Qué ejemplo? Si Él no es el Hijo de Dios, el Salvador, ¿qué ejemplo? Sería un ejemplo de indecencia y falsedad porque dijo que Él era alguien que no era. Qué privilegio el de María. Dice favorecida. Y en otras partes se traduce llena de gracia. ¿Saben lo que quiere decir? Que María fue un recipiente de la gracia divina. No como algunos por ahí usan a María. María llena de gracia, pero lo que están diciendo es que María es la dispensadora de la gracia. Ningún ser humano puede otorgar gracia salvadora a otro ser humano. María solo fue un recipiente de la gracia divina. Qué privilegio ser la madre de Jesús, el Salvador, no la madre de Dios. No, María tuvo el privilegio de que en cuanto a la carne naciera de ella Dios hecho hombre. Pero no hay más acerca de María. ¿Creo en María? Sí. A veces la gente me pregunta, ¿usted cree en María? Sí, yo creo en María. Ahora déjame aclararte. Depende también lo que tú quieras decir cuando tú me preguntas si yo creo en María. Si creo que María es mediadora, no. Que es reina del cielo, no. Que puede salvar o perdonar pecados, no. Si creo que María existió, sí. Que fue la madre de Jesús, sí. Que fue una mujer privilegiada en cuanto a que Dios la escogió por su humildad y porque estuvo dispuesta a pagar el precio, que por cierto no era un precio bajo. Imagínense una de las jovencitas que están aquí que Dios le hubiese elegido para semejante responsabilidad en aquella época y en aquella cultura. No fue fácil para María, pero fue obediente. Ella supo que era su Salvador quien vendría. Ella reconoció que era pecadora y por eso se pudo gozar y alegrar en Dios, su Salvador. Porque esa es la manera como debemos mirar a Jesús. Y siempre que lo miremos de esa manera, tendremos razón para gozarnos. A veces yo veo personas que dicen que son cristianas y van por la vida como arrastrando una cadena, como si hubieran elegido el peor de los caminos. No es que uno no se sienta triste, los cristianos también nos sentimos tristes. Los cristianos también lloramos. Y pregúntenme a mí. Sobre todo cuando nos vamos haciendo viejos, lloramos más. Pero eso no significa que uno no tenga gozo. Eso no significa que uno perdió la paz. Significa que a pesar de las tormentas,
Vamos a recordar lo que dice la Biblia en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Míralo de esta manera: si Dios hizo lo mayor, que fue enviar a su Hijo, salvarnos, dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y eso implica que en este mundo y en este andar, Él va a velar por nuestras necesidades. Aunque nos parezca que está distante, aunque nos parezca que no nos escucha, no, Él está, siempre está. ¿Cómo sabiendo esto voy a poder perder el gozo? Cuando estamos conscientes de su presencia. Se dice que Martín Lutero, el gran teólogo del siglo XVI, una vez pasó por una etapa terrible de preocupación y desaliento. Su esposa lo vio y no veía que Lutero mejoraba. Seguía allí deprimido, desalentado. Decidió entonces vestirse de negro y se le paró delante. Lutero le preguntó quién murió. Y la esposa le dijo: Dios. Dios. Dijo Lutero con horror: ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ella contestó: yo solo digo lo que tú estás viviendo. En ese momento se percató de que estaba viviendo como si Dios no estuviera vivo, y menos aún cuidándole. Hermanos, nuestro Dios está vivo, nuestro Dios nos cuida. Aunque llegue el sufrimiento, no podrá jamás robarnos la paz y el gozo. Tampoco crea que el gozo y el sufrimiento son incompatibles. No, muchas veces vienen juntos. Y si lo duda, piense en la experiencia de Pablo y otros grandes hombres de Dios. Pero pastor, no es fácil. Lo sé. No es fácil regocijarnos cuando la enfermedad nos limita, cuando el dolor físico nos tortura, cuando tenemos estrechez económica, cuando en vez de amor de los seres que amamos encontramos indiferencia, distanciamiento y dolor. ¿Cómo puedo gozarme cuando hay tantas deslealtades y hostilidades? Cuando otra persona en la que tú confiabas te traiciona, te decepciona. Miren, yo he observado que los que hablan con más frecuencia de la bondad de Dios son las personas que generalmente tienen más pruebas, porque se enfocan en la misericordia y la gracia de Dios, no en sus problemas. Saben que la razón del gozo, como dice Filipenses capítulo 4, verso 4, es en el Señor. Por eso Esteban, casi al borde de la muerte, con valentía y paz de espíritu, pudo decir: Padre, perdónalos. Y oró: Señor, recibe mi espíritu. Pedro pudo dormir profundamente en la cárcel cuando su vida corría peligro de muerte y él dormía como un niño. Pablo y Silas, adoloridos por los terribles azotes que habían recibido en Filipo y por la presión del cepo sujetada a sus pies, dice la Biblia que cantaban y glorificaban a Dios. No, un canto como ese no suele salir de una prisión. Las prisiones son lo más parecidas que puedan existir en la tierra a un infierno. Pero el gozo de ellos estaba en Cristo, en la relación especial que tenían en Cristo. Qué impresionante el testimonio de este hombre de Dios en cuanto a su ministerio. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, lea esto, los versos del 8 al 10. Miren, hermano, cada vez que yo leo esto me avergüenzo, porque digo, ¿cómo es posible que a veces me han sucedido cosas menores que estas? Miren esto, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, qué privilegio para él llevar en su vida las marcas del Señor Jesús. Nosotros muchas veces nos quejamos, murmuramos, manifestamos infidelidad para con el Señor. Por la más mínima incomodidad dejamos de venir a la iglesia, no le hablamos a las personas, nos molestamos con otros. ¿Con qué facilidad? ¿Por qué? Porque yo tengo derecho. Y no voy a permitir que alguien me insulte. A veces hacemos eso. ¿Qué derecho? ¿Qué derecho tenía Jesús? Renunció a todos. Este hombre fue tratado como un criminal. Y no era eso. Era un fiel siervo de Dios. Y lo maravilloso de la vida de Pablo es que nada que le ocurrió le robó el gozo. Cada vez que hablo de esto no puedo evitar pensar en Fanny Crosby. Los que amamos los himnos sabemos quién es ella, quién fue ella. Perdió la vista cuando tenía solamente 6 semanas de nacida. Murió a los 90 y pico de años y compuso miles de himnos muy queridos. ¿Saben? Cuando esta mujer extraordinaria llegó a los 92 años, dijo alegremente: si pueden encontrar a alguien más feliz que yo en algún otro lugar del mundo, tráiganme. Me gustaría estrechar su mano. ¿Qué permitió a esta mujer experimentar el gozo ante lo que muchos llamaríamos una terrible tragedia? A temprana edad ella optó por, como dice Filipenses 4:4, regocijarse en el Señor siempre. Y de hecho cumplió una resolución que hizo cuando solo tenía 8 años de edad. Dijo: cuántas bendiciones disfruto que otros no pueden tener. Llorar y suspirar por ser ciega no puedo. Y nunca lo haré. ¿Cuál fue el secreto? Jesús. El Señor Jesús. El Salvador, que es la razón para tener nuevas de gran gozo. ¿Puedes tú en esta Navidad decir: me gozo en mi Dios? No, por favor no pienses en lo que te está ocurriendo. Esa no es la razón para que te goces. La razón para tu gozo es tu Salvador, aquel que murió por ti y estuvo dispuesto a hacer lo más grande para salvarte. Ahora piensa, ¿cómo no hará lo que es menor? Y si tú estás aquí en esta tarde y aún no conoces a Jesús y estás celebrando la Navidad, por favor, sé honesto. Piensa, ¿para ti qué es Navidad? Borracheras. Y si no tomas, bueno, comida, fiestas. Ah, qué bonitas las luces, los arbolitos, todas esas cosas. Sí, es bonito, pero eso no es Navidad. La Navidad va mucho más allá. Se puede celebrar sin todas esas cosas, porque es el resultado de nuestra relación con Dios. ¿Tienes tú esa relación con Dios? Bueno, pastor, yo conozco de Dios, pero la verdad es que no tengo una relación con Dios. Y la prueba de que no tengo una relación con Dios son las decisiones tan necias que he tomado, los errores que he cometido. Miren, yo no creo que las personas se meten en problemas porque quieren. Nadie se levanta en la mañana y se pone las sandalias y dice, bueno, se pone de pie y se pone a pensar: deja ver cómo hoy desgracio en mi vida. Deja ver de qué manera hoy puedo convertirme en un miserable, destruirme. No creo que la gente hace las cosas, pero sí olvidan que tenemos una naturaleza depravada que nos arrastra al mal. Y cuando tomamos decisiones necias, tenemos que recoger las consecuencias. Pero lo maravilloso de todo esto es
que después que te has caído en el fango, no tienes por qué quedarte ahí. No creo que una persona se sienta feliz revolcándose en el lodo, mirándose con tanta suciedad, y si hay fetidez, peor. La vida no puede ser eso. Aquí donde vivo, yo no sé, parece que hay un centro de rehabilitación en esta zona, pero me parece que más son los que se están destruyendo que los que se están rehabilitando, porque toda esa zona ahí está llena de personas consumiendo drogas, alcoholizándose, y no hay un día en que uno pase y no vea a esas personas en los canales. Uno no es bobo, uno sabe lo que están ahí, ustedes están comprando y vendiendo drogas, y se sientan ahí en esos canales allí como si eso fuera un parque. Son cadáveres vivientes. Yo cada vez que paso le digo a mi esposa, yo no sé cómo alguien puede vivir así cuando la vida es tan corta. Muchas de esas personas están enfermas. Yo no estoy diciendo que no sean pecadores, sí, son pecadores. Todo empieza por el pecado, pero el pecado te lleva a otro tipo de esclavitud que se vuelven adictos. Y las personas así son capaces de hacer cualquier cosa. La única esperanza que tienen esas personas es conocer el Evangelio. Y por cierto, cuando están así, es perder el tiempo hablarles de Cristo. Solo cuando estén sobrios y reconozcan que tienen un problema, se lo está diciendo alguien que sabe qué es eso. Pero si la persona que vive una esclavitud así no quiere aceptar al Señor, no hay esperanza. Yo creo en el poder de Dios para cambiar, no en el poder de la psiquiatría ni de la psicología. Eso puede ayudar a paliar los problemas, pero la solución solo está en el arrepentimiento y un corazón nuevo. Y qué bueno saber que hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Cristo vino. Y cuando miramos a esa persona, no lo miramos con arrogancia. No es decir, yo soy mejor que él. ¿Saben por qué yo no estoy allí? Porque conocí a Cristo. Porque de no haber sido por Jesús, ¿a dónde habríamos llegado? Nunca puedes decir, no hay otro. Si estás vivo todavía tienes chance. Pídele perdón a Dios ahora. Reconoce que eres pecador y acepta a Jesucristo como tu Salvador. Toma esa decisión, pero acuérdate que es una decisión para siempre. Decide vivir para Él todos los días de tu vida. Cuando lo sientas y cuando no lo sientas, cuando estés triste y cuando estés contento, cuando creas que ya no puedes más, busca a Dios. Él nunca te va a abandonar. Esa es la Navidad. Y esa es la razón por la cual nosotros nos gozamos. Si tú quieres experimentar ese gozo, ven a Jesús. Ven a Jesús. Ahora, si el Jesús de la Biblia no te agrada, estás en serios problemas. Vas a salir a buscar a otro Jesús. Un Jesús que siempre te va a sanar y te va a hacer rico. Ese es el Jesús que mucha gente está buscando. Una especie de mago. Nosotros no necesitamos un mago. Nosotros necesitamos un Salvador. Y eso es Jesús. Y Él puede ser en esta mañana tu Salvador. Dios quiera que así sea. Que el Señor nos bendiga. Bueno, ahora para culminar este culto de adoración y alabanza, quiero pedirle que sigan orando por mí. Mañana me toca el estudio nuclear y después el 24 de enero